El monumento en honor a George Washington, el primer presidente de la nación, se erige como un enorme obelisco en el corazón de la capital de los Estados Unidos. El ejército continental bajo el mando de George Washington derrotó al Imperio Británico en la guerra de 1775-1783 y logró la independencia. Él participó en la convención que redactó la Constitución de los Estados Unidos después que ella fue elegido como el primer presidente de la nación en 1789. Su dedicación a defender la libertad y cumplir con sus responsabilidades cívicas hizo que sus compatriotas lo valoraran tanto que querían construir un monumento en su honor, incluso mientras aún vivía, pero este no se construiría bajo un siglo después de su fallecimiento, con motivo de su nacimiento. En esta oportunidad hablaremos sobre el monumento a Washington. Te invitamos a darle like, comentar, suscribirte. Sin más que agregar, esto es Exploratube. ¡Comencemos! Entre los monumentos más conocidos en el corazón de Washington, D.C., este enorme obelisco blanco lo es el monumento a Washington, una estructura conmemorativa que vale la pena conocer y explorar en tu próximo viaje. Ya sea que lo conozcas o solo lo hayas visto en películas, el monumento tiene un gran significado histórico que se extiende más allá del Distrito Federal de D.C., lo que se suma a su atractivo. En el corazón de National Mall de Washington, D.C., se encuentra el monumento a Washington, el Thomas Jefferson Memorial, la Casa Blanca, el Abraham Lincoln Memorial y el Capitolio de los Estados Unidos son los 4 puntos de referencia más importantes del distrito, lo que lo convierte en el epicentro del distrito. George Washington, el primer presidente de la nación, lo recibió como regalo de varios diplomáticos y figuras políticas, incluidos James Madison y John Marshall. Fue admirado y respetado por su destacado liderazgo militar y político, que lo ayudó a convertirse en el primer presidente revolucionario en lograr la independencia de los Estados Unidos en su conflicto con los británicos. Como resultado, este monumento no solo reconoce a George Washington como el padre fundador de la nación, sino que también reconoce sus importantes contribuciones a la nación independiente que es hoy en día Estados Unidos, una de las principales potencias económicas del mundo. El monumento a Washington es una estructura similar a un obelisco del antiguo Egipto. Fue creado como una representación de las grandes contribuciones y la inmortalidad de las civilizaciones antiguas. Arenisca, acero, mármol y granito son algunos de los materiales utilizados en su construcción. Miden 555 pies de alto y 5.18 pulgadas de ancho. Eso es bastante sorprendente, ¿eh? El famoso arquitectónico estadounidense Robert Mills comenzó a trabajar en 1848, pero falleció antes de poder ver su magnífico proyecto terminado. En 1884, 40 años después de que se completara el monumento, Thomas Casey y el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos retomaron el proyecto. Cuando estuvo terminado, superó al Empire State Building como la estructura más alta del mundo, aunque no por mucho. Cuando se construyó la Torre Eiffel en París, la capital de Francia, perdió este título. Puedes llegar a la cima y al mirador del obelisco subiendo cientos de escaleras en el interior. El monumento a Abraham Lincoln, el monumento a Thomas Jefferson, la Casa Blanca, la residencia actual del presidente de los Estados Unidos y el Capitolio de los Estados Unidos están indicados en sus lados norte, oeste, este y sur, respectivamente. El hecho de que los muros del monumento se encuentren adheridas piedras con grabados en honor a George es un hecho muy significativo. Se originan en numerosas organizaciones cívicas, personas notables, ciudades globales e incluso naciones. Desafortunadamente, las escaleras ya no están en uso debido al vandalismo y la presentación del legado del monumento. Al finalizar su recorrido, tendrán la oportunidad de ver algunas de estas piedras como parte de la experiencia, aunque actualmente la plataforma de observación está ubicada en el piso 50, aproximadamente a 500 pies de altura, y se puede acceder a ella mediante un elevador eléctrico. Ese mirador también te permite acceder a la planta 49, donde hay un pequeño museo del monumento con un pedacito. Sí, es bastante alto. Pero antes de continuar, estás viendo Exploratube. Si te está gustando el video, déjanos tu like y comenta. ¡Continuamos! Graffiti de la Guerra Civil en el monumento a Washington. Durante la Guerra Civil, las tropas de la Unión fueron enviadas al monumento a Washington, que todavía se estaba construyendo en ese momento. Algunos de los hombres tallaron sus nombres y dibujaron dibujos en la base, dejando su huella que todavía es visible hoy. No serían los primeros en dañar el edificio de 169 metros. El servicio de parques obligó a casi todos los visitantes a usar el ascensor, porque con el tiempo, los turistas que subían las escaleras hacia la cima, con frecuencia, se detenían para grabar sus propios nombres. Hoy en día, solo unos pocos visitantes pueden usar las escaleras, solo si un guía los acompaña. Un nombre oculto en el monumento a Lincoln.
Sin una linterna, es casi imposible ver nada con claridad, pero si miras de cerca puedes distinguir las letras EBL, que significan Evelyn Beatrice Logman, ligeramente talladas en la pared sur del monumento a Lincoln. Fue alumna de Daniel Chester Fresh, quien supervisó la construcción del monumento a Lincoln, y talló el borde ornamental que rodea los discursos que cubren las paredes. La estatua de Jefferson en realidad va hacia la Casa Blanca. ¿O algo más? Es bien sabido que la estatua de Thomas Jefferson en Tidal Basin, en Washington, está colocada de manera que mira hacia la Casa Blanca, pero Kelly afirma que podría no ser el caso. En cambio, Jefferson parece estar mirando directamente al este de la Casa Blanca, donde se encuentra el edificio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una estatua de Hamilton. El primer secretario del Departamento del Tesoro se encuentra cerca y mira a Jefferson en el sur. En los primeros años de la República, los rivales Hamilton y Jefferson compitieron por el puesto de presidente. Ambos hombres trabajaron para George Washington. Ambos llegaron a liderar varios partidos políticos, dijo Kelly. Los partidos políticos y las facciones eran cosas que George Washington detestaba porque creía que todos deberían identificarse como nada más que estadounidenses. El gobierno empieza a dividirse en diferentes partidos políticos gracias a Jefferson y Hamilton. Raya de mármol del monumento a Washington. La construcción del monumento a Washington comenzó en 1848 y solo se utilizaron donaciones privadas para la financiación, pero después de 6 años, la sociedad del monumento a Washington del mismo nombre se quedó sin dinero y la construcción del obelisco se suspendió. El proyecto fue abandonado durante años como motivo de vergüenza nacional y el trozo de mármol de 152 pies de altura se cubrió con un techo. La guerra civil y la posterior reconstrucción del sur eran en ese momento las preocupaciones más importantes del gobierno federal, por lo que se suspendió la construcción del monumento. 20 años después, en 1878, se reinició finalmente el proyecto, asumiendo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército la construcción del monumento. El único problema era que la cantera de mármol de Thomas Symington, en Baltimore, la cantera original, ya no estaba en uso. El monumento se terminó en 1884 después de que los ingenieros hicieron todo lo posible para encontrar una combinación adecuada y aseguraron un contrato con la cantera cercana de Hugh Sisson. Según el registro oficial del proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en 1900, altos niveles de condensación en el interior comenzaron a filtrarse en las juntas de las paredes exteriores, decolorando el fresno de mármol. A lo largo de los años, el impacto se ha intensificado y hoy las dos secciones son claramente visibles. Mientras que algunos consideran que la falta de coincidencia de color es un defecto arquitectónico, otros ven la franja de mármol como una peculiaridad histórica poco atractiva pero fascinante del monumento. Hacia Washington. Lo que la mayoría de los espectadores desconocen es que el pilar histórico oculta una serie de misterios, rarezas y cuentos perdidos que son demasiado simples para pasar por alto sin un examen cuidadoso. Y ya con eso, gracias por ver nuestro video. Esto ha sido ExploraTV. Te invitamos a dejarnos tu like, comentar y suscribirte. Y no olvides activar la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!